El sol de la tarde caía sobre el pequeño pueblo de Riverside, como una manta dorada. Las calles estaban tranquilas, como siempre lo habían estado durante los últimos 30 años. Los niños jugaban en el parque central mientras sus madres conversaban en las bancas de madera. Los ancianos tomaban café en la única cafetería del pueblo, contando las mismas historias de siempre. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban sin llave por la noche, y donde la palabra de un hombre todavía significaba algo en la pequeña estación del sheriff, ubicada en la esquina de la calle principal y la avenida del Roble. El suboficial Roberto Mendoza terminaba su turno de la mañana. Tenía 45 años, cabello negro con algunas canas en las sienes, y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que la gente mostraba. Había nacido en Riverside, había crecido en sus calles polvorientas, y había jurado protegerlo cuando apenas tenía 23 años. Ahora, después de más de 2 décadas de servicio, conocía cada rincón del pueblo, cada familia, cada secreto que las paredes viejas guardaban. An Roberto colgó su sombrero en el perchero de madera, junto a la puerta, y se sirvió una taza de café. El líquido oscuro humeaba mientras él miraba por la ventana hacia la plaza. Todo parecía normal, todo parecía en paz. Pero algo en su interior, ese instinto que había desarrollado después de tantos años de servicio, le decía que las cosas estaban a punto de cambiar en el sheriff principal. Un hombre mayor llamado Thomas Wheeler entró en la oficina con paso lento. Tenía 68 años y llevaba la estrella dorada en el pecho desde antes de que Roberto naciera. Sus manos temblaban ligeramente, producto de la edad y de las batallas que había peleado en su juventud. Pronto se jubilaría, y todos en el pueblo sabían que Roberto sería su sucesor natural. «Buenos días, Roberto», dijo el sheriff Wheeler con su voz ronca. «¿Algo nuevo que reportar?» Roberto negó con la cabeza mientras tomaba un sorbo de su café. «Todo tranquilo, jefe. Los muchachos del rancho de los Peterson tuvieron una pequeña pelea anoche en el bar de Mike, pero nada serio. Los mandé a casa a dormir la borrachera». El sheriff Wheeler asintió y se dejó caer en su silla con un suspiro. «Así me gusta. Un pueblo tranquilo es un pueblo feliz». Hizo una pausa y miró a Roberto con ojos cansados. «Sabes, muchacho, en todos mis años aquí, nunca hemos tenido problemas serios. Alguna pelea de bar, algún robo menor de vez en cuando, pero nada que no pudiéramos manejar. Espero que siga así cuando yo me vaya». Roberto sonrió levemente. «No se preocupe, jefe. Riverside siempre ha sido un buen lugar. No hay razón para que eso cambie». Pero las palabras de Roberto pronto serían puestas a prueba de maneras que él nunca había imaginado esa misma noche. Mientras Roberto cenaba en su pequeña casa al final de la calle del Molino, su teléfono sonó con urgencia. Era Danny, el joven ayudante que cubría el turno nocturno. Su voz temblaba cuando habló. «Roberto, tienes que venir rápido. Alguien asaltó la gasolinera de los hermanos Gutiérrez con armas». Fueron 3 hombres enmascarados. Roberto sintió que el café que había tomado se convertía en hielo en su estómago. En todos sus años de servicio, nunca había escuchado de un robo armado en Riverside. El pueblo era demasiado pequeño, demasiado alejado de las grandes ciudades donde ese tipo de crímenes ocurrían. Se puso de pie tan rápido que tiró la silla, tomó su arma del cajón de la mesa y salió corriendo hacia su camioneta, la gasolinera de los hermanos Gutiérrez. Estaba en las afueras del pueblo, donde la carretera principal se encontraba con el viejo camino que llevaba a las montañas. Cuando Roberto llegó, ya había varias personas reunidas afuera, hablando en voz baja con expresiones de miedo en sus rostros. Las luces rojas y azules de la patrulla de Danny iluminaban la escena como un carnaval macabro. An Roberto se abrió paso entre la multitud y entró en la tienda. Lo primero que vio fue a Miguel Gutiérrez, el hermano mayor, sentado en el suelo con la espalda contra el mostrador. Su camisa estaba manchada de sangre
pero parecía estar consciente. Su hermano menor, Carlos, estaba arrodillado junto a él, presionando un trapo contra una herida en el brazo de Miguel. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Roberto mientras se acercaba a los hermanos. A Miguel levantó la vista, con ojos llenos de rabia y miedo. «Fueron 3, Roberto. 3 hombres, con máscaras negras. Entraron justo cuando estaba cerrando. Tenían pistolas. Me apuntaron a la cara y me dijeron que les diera todo el dinero de la caja». Su voz se quebró. Cuando traté de alcanzar el botón de alarma debajo del mostrador, uno de ellos me disparó en el brazo. Roberto sintió que la sangre le hervía. Conocía a Miguel desde que eran niños. Habían jugado juntos en las calles polvorientas. Habían ido a la misma escuela. Habían crecido como hermanos. Ver a su amigo herido, asustado, era algo que nunca había esperado presenciar en su propio pueblo. «¿Pudiste ver algo que los identificara?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma profesional que su trabajo requería. A Miguel negó con la cabeza. Llevaban máscaras negras que les cubrían toda la cara. Solo podía ver sus ojos. Pero uno de ellos, el que parecía ser el líder, cojeaba, caminaba raro, como si tuviera problemas con su pierna izquierda. Roberto anotó mentalmente cada detalle. Un hombre que cojeaba no era mucho, pero era algo en la ambulancia. Llegó unos minutos después y se llevó a Miguel al pequeño hospital del pueblo vecino. La herida no era grave, pero necesitaba atención médica. Roberto se quedó en la escena, examinando cada rincón de la gasolinera, buscando cualquier pista que los criminales pudieran haber dejado atrás. Encontró algo interesante cerca de la puerta trasera. Una colilla de cigarrillo, todavía fresca, de una marca que no se vendía en ninguna tienda de Riverside. Era una marca extranjera, cara, el tipo de cigarrillo que alguien traería de la ciudad. Roberto la guardó en una bolsa de evidencia y siguió buscando. A las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Roberto entrevistó a todos los testigos que pudo encontrar, pero nadie había visto nada útil. Los criminales habían llegado en una camioneta oscura, habían entrado, habían robado, y habían desaparecido en la noche como fantasmas. Era como si supieran exactamente lo que estaban haciendo, como si hubieran planeado todo con cuidado, aun cuando el sol comenzó a salir sobre las montañas. Roberto finalmente regresó a la estación del sheriff. Estaba exhausto, pero su mente no podía descansar. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir un reporte detallado de todo lo que había descubierto. No era mucho, pero era un comienzo. El sheriff Wheeler llegó poco después, su rostro pálido cuando escuchó las noticias. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras leía el reporte de Roberto. «No aquí, no en Riverside». «Pasó, jefe», respondió Roberto con voz grave, «y tengo el presentimiento de que no será la última vez». Sus palabras resultaron ser proféticas. 3 días después, los criminales atacaron de nuevo. Esta vez, su objetivo fue la ferretería de don Ernesto, un hombre de 70 años que había manejado su negocio durante más de 4 décadas. El patrón fue el mismo. 3 hombres enmascarados, armas, una entrada rápida y una salida aún más rápida. Don Ernesto no fue herido, pero el susto fue suficiente para enviarlo al hospital con problemas del corazón. Roberto estaba furioso. Estos criminales no solo estaban robando dinero, estaban robando la paz que Riverside había disfrutado durante generaciones. Estaban sembrando miedo en un lugar donde el miedo nunca había existido. Comenzó a pasar sus noches en la estación, estudiando mapas del pueblo, tratando de encontrar un patrón en los ataques. Notó que ambos robos habían ocurrido en noches sin luna, cuando la oscuridad era más profunda. También notó que ambos lugares estaban cerca de la vieja carretera del condado, un camino abandonado que muy pocos usaban. Desde que la nueva autopista se había construido años atrás, están usando la vieja
carretera para escapar, murmuró Roberto para sí mismo, mientras trazaba líneas en el mapa. Es el camino perfecto. Nadie lo vigila, nadie lo usa, pueden desaparecer en minutos. El sheriff Wheeler observaba a Roberto trabajar con una mezcla de orgullo y preocupación. Muchacho, llevas 3 días sin dormir bien. Necesitas descansar. Roberto negó con la cabeza sin apartar la vista del mapa. No puedo descansar, jefe. Cada minuto que pierdo es un minuto que ellos ganan. Tengo que encontrar la manera de detenerlos antes de que alguien resulte gravemente herido. O peor, en el pueblo comenzaba a cambiar. Los comerciantes cerraban sus tiendas más temprano que de costumbre. Las familias ya no dejaban sus puertas sin llave. Los niños ya no jugaban en las calles después del atardecer. El miedo se había instalado en Riverside como una enfermedad silenciosa, infectando cada hogar, cada conversación, cada mirada. Roberto sentía el peso de ese miedo sobre sus hombros. La gente lo miraba con esperanza cuando caminaba por las calles, esperando que él tuviera las respuestas, que él pudiera devolverles la seguridad que habían perdido. Era una responsabilidad enorme, pero Roberto la aceptaba sin quejas. Para eso había jurado servir. En una semana después del segundo robo, Roberto recibió una visita inesperada en la estación. Era doña Carmen, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes en el centro del pueblo. Era una mujer de 60 años, con el cabello gris, recogido en un moño apretado, y unos ojos que habían visto mucho en la vida. «Roberto, necesito hablar contigo», dijo con voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Roberto la invitó a pasar a su oficina y cerró la puerta. «¿Qué pasa, doña Carmen?». La mujer se sentó en la silla frente al escritorio y juntó las manos sobre su regazo. «Hace unas semanas, unos hombres vinieron a mi tienda. No eran de aquí. Eso era obvio. Hablaban diferente, se vestían diferente. Compraron algunas cosas nada especial, pero mientras pagaban, uno de ellos estaba mirando todo con mucha atención. La caja registradora, las cámaras, las puertas, como si estuviera estudiando el lugar». Roberto se inclinó hacia adelante, su interés despierto. «¿Puede describirlos?» Dos de ellos eran jóvenes, fuertes, con tatuajes en los brazos. El tercero era mayor, quizás 40 años. Tenía problemas para caminar. El corazón de Roberto dio un salto. El hombre que cojeaba. Era la segunda vez que escuchaba esa descripción. ¿Recuerda algo más? ¿Algo que dijeron? ¿El carro en que llegaron? Doña Carmen pensó por un momento. Llegaron en una camioneta negra, y escuché que uno de ellos mencionó algo sobre un rancho. Dijo algo como: «Tenemos que volver al rancho antes del anochecer». Roberto anotó todo en su libreta. Rancho. Había docenas de ranchos en el condado, pero la mayoría pertenecían a familias que él conocía de toda la vida. Sin embargo, recordó que unos meses atrás, un hombre de la ciudad había comprado el viejo rancho de los Morrison, que había estado abandonado por años. Nadie sabía mucho sobre el nuevo dueño, porque rara vez venía al pueblo. «Gracias, doña Carmen», dijo Roberto poniéndose de pie. «Esta información puede ser muy útil». La mujer lo miró con ojos llenos de preocupación. «Ten cuidado, Roberto. Estos hombres no son como los borrachos que sacas del bar de Mike. Son peligrosos». Roberto asintió solemnemente. «Lo sé, doña Carmen. Lo sé». Después de que la mujer se fue, Roberto se quedó solo en su oficina, pensando en todo lo que había descubierto. Tenía piezas de un rompecabezas, pero todavía no podía ver la imagen completa. Necesitaba más información,
más pistas, más tiempo. Pero el tiempo era exactamente lo que no tenía en esa noche. Mientras patrullaba las calles oscuras del pueblo, Roberto tomó una decisión. No podía esperar a que los criminales atacaran de nuevo. Tenía que ser proactivo. Tenía que adelantarse a sus movimientos. Tenía que usar su conocimiento del pueblo, de la gente, del terreno, para tender una trampa. Era un plan arriesgado. Si fallaba, podría perder su trabajo. O algo peor. Pero si no hacía nada, más gente saldría herida. Más familias vivirían con miedo. Y Roberto no podía permitir eso. No, en su pueblo. No mientras él llevara la estrella en el pecho. Miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. En algún lugar de esa oscuridad, los criminales estaban planeando su próximo golpe, pero Roberto también estaba planeando, y él tenía algo que ellos no tenían. Conocía cada piedra, cada árbol, cada sombra de Riverside. Esta era su tierra, su hogar, su gente, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos en el juego del gato, y el ratón había comenzado. Y Roberto Mendoza no tenía intención de perder. A los días siguientes fueron de intensa actividad para Roberto. Mientras mantenía sus deberes regulares como suboficial, dedicaba cada momento libre a investigar. Visitó la biblioteca del pueblo, donde la señora Martínez, la bibliotecaria de toda la vida, lo ayudó a buscar información sobre el rancho de los Morrison y su nuevo dueño. «Aquí está», dijo la señora Martínez, señalando un artículo en el periódico local de hacía 6 meses. El rancho fue vendido a un hombre llamado Víctor Reyes. Según el artículo, planeaba convertirlo en un negocio de transporte de ganado. Roberto leyó el artículo con atención. Víctor Reyes. El nombre no le decía nada, pero lo que sí notó fue la foto que acompañaba el artículo. En ella, un hombre de unos 40 años posaba frente al viejo rancho. Tenía cabello oscuro, una barba descuidada, y en su mano izquierda sostenía un bastón que sugería problemas para caminar. En el corazón de Roberto latió más rápido. Podría ser él. ¿Podría este hombre, Víctor Reyes, ser el líder de los criminales que estaban aterrorizando a Riverside? No podía estar seguro todavía. Necesitaba más pruebas. Pero era la pista más sólida que tenía hasta ahora. Esa tarde, Roberto condujo su camioneta por los caminos de tierra que llevaban al rancho de los Morrison. Ahora propiedad de Reyes. Se mantuvo a distancia, usando unos binoculares viejos que había heredado de su padre para observar la propiedad. Desde una colina cercana en el rancho parecía abandonado a primera vista. Las cercas estaban rotas, el granero tenía el techo hundido, y la hierba crecía salvaje en lo que antes habían sido pastizales. Pero Roberto notó algo que contradecía esa apariencia de abandono. No había 3 vehículos estacionados detrás de la casa principal. Uno de ellos era una camioneta negra. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía estar mirando directamente a los hombres que habían herido a Miguel, que habían enviado a don Ernesto al hospital, que habían sembrado el miedo en su pueblo. La tentación de bajar y confrontarlos era enorme, pero sabía que sería una estupidez. Eran 3 contra 1, y probablemente estaban armados. Además, no tenía pruebas suficientes para una orden de arresto. Si actuaba precipitadamente, podrían escapar, y nunca más serían atrapados. No. Tenía que ser inteligente. Tenía que usar su cerebro, no sus emociones. Regresó al pueblo y fue directamente a hablar con el sheriff Wheeler. Le mostró todo lo que había descubierto a la colilla de cigarrillo extranjero, el testimonio de doña Carmen, el artículo del periódico, las fotos que había tomado del rancho desde la colina. El sheriff Wheeler escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. Cuando Roberto terminó, el viejo sheriff se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. «Esto es serio, Roberto. Si tienes razón, estos hombres son criminales profesionales. No son ladrones de poca monta. Son peligrosos». «Lo sé, jefe.
Por eso necesitamos un plan. No podemos simplemente ir y arrestarlos. Necesitamos atraparlos en el acto. El sheriff Wheeler asintió lentamente. ¿Qué propones? Roberto había pasado toda la noche pensando en esto. He notado un patrón en sus ataques. Siempre golpean en noches sin luna, cuando la oscuridad es más completa. Siempre eligen lugares cerca de la vieja carretera del condado para poder escapar rápido. Y siempre van por negocios que manejan efectivo. Hizo una pausa y miró al sheriff directamente a los ojos. El próximo martes no habrá luna, y el único negocio significativo que no han tocado todavía, que está cerca de la vieja carretera y que maneja mucho efectivo, es la joyería de doña Elena. El sheriff Wheeler frunció el ceño. ¿Crees que van a atacar la joyería? Estoy casi seguro. Es el objetivo perfecto. Doña Elena guarda joyas por valor de miles de dólares en su tienda. Para estos criminales, sería el golpe más grande que podrían dar en Riverside. El plan de Roberto era arriesgado, pero simple. Convertiría la joyería en una trampa, instalaría cámaras ocultas adicionales, prepararía un sistema de alerta que le avisaría en cuanto alguien intentara entrar, y él mismo estaría escondido cerca, listo para actuar en cuanto los criminales aparecieran. Necesito mantener esto en secreto, explicó Roberto. Si la información se filtra, los criminales podrían enterarse y cancelar el golpe. O peor, podrían cambiar de objetivo y atacar otro lugar donde no estemos preparados. El sheriff Wheeler pensó por un largo momento. Finalmente, asintió. Está bien, Roberto. Confío en ti, pero prométeme que no harás nada estúpido. Si las cosas se ponen feas, llamas por refuerzos. No intentes ser un héroe solitario, Roberto prometió, aunque en su corazón sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a su pueblo. Con o sin refuerzos, a los siguientes días fueron de preparación intensa. Roberto visitó a doña Elena, una mujer viuda de 65 años, que había heredado la joyería de su difunto esposo. Le explicó la situación con cuidado, sin asustarla demasiado, y le pidió su cooperación. ¿Quieres usar mi tienda como carnada?, preguntó doña Elena, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Señora, es la única manera de atraparlos, pero le prometo que haré todo lo posible para que no le pase nada a usted ni a su negocio. Doña Elena pensó por un momento, y luego asintió con firmeza. Mi esposo construyó esta joyería con sus propias manos. Trabajó toda su vida para que fuera un éxito. No voy a dejar que unos criminales de fuera vengan y la destruyan. Cuenta conmigo, Roberto. Con la ayuda de su cuñado Tomás, que era electricista, Roberto instaló cámaras ocultas en varios puntos de la joyería. Eran pequeñas, casi invisibles, y transmitían la señal directamente a un monitor que Roberto tendría en su escondite. También instaló sensores en las puertas y ventanas que activarían una alarma silenciosa en su teléfono si alguien intentaba entrar. Mientras tanto, Roberto hizo correr un rumor por el pueblo. Le dijo a algunas personas, aquellas que sabía que no podían guardar un secreto, que la policía estatal había asumido el caso de los robos y que las patrullas locales se reducirían. Era mentira, por supuesto, pero esperaba que la información llegara a oídos de los criminales y los hiciera sentir más confiados. El martes sin luna llegó más rápido de lo que Roberto esperaba. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, hizo sus últimos preparativos. Revisó su arma 3 veces, asegurándose de que estuviera limpia y cargada. Se puso un chaleco antibalas debajo de su camisa, uno que había comprado con su propio dinero años atrás y que nunca había tenido que usar. Guardó una linterna, esposas extra y un botiquín de primeros auxilios en su mochila.
Antes de salir de su casa, miró la foto que tenía en la repisa de la chimenea. Era una foto de sus padres, tomada muchos años atrás, cuando todavía estaban vivos. Su padre había sido también oficial de policía en Riverside, hasta que un ataque al corazón se lo llevó cuando Roberto tenía 20 años. Su madre había muerto pocos años después. Dicen que de tristeza. «Deseenme suerte», murmuró Roberto a la foto antes de apagar las luces y salir. La noche era oscura, tan oscura como Roberto había anticipado. Sin luna, las estrellas eran los únicos puntos de luz en el cielo, pero incluso ellas parecían más tenues de lo normal. El pueblo estaba en silencio, las calles vacías, las ventanas oscuras. Era como si Riverside estuviera conteniendo la respiración. Esperando, Roberto se posicionó en un edificio abandonado frente a la joyería. Era una vieja zapatería que había cerrado años atrás, cuando su dueño murió sin herederos. Desde la ventana del segundo piso, tenía una vista perfecta de la entrada principal y del callejón trasero de la joyería. Encendió el monitor que mostraba las imágenes de las cámaras ocultas y se preparó para una larga espera. Las horas pasaron lentamente. A las 10 de la noche, las últimas luces del pueblo se apagaron. A las 11, incluso los perros callejeros dejaron de ladrar. A la medianoche, Roberto comenzó a sentir el cansancio pesando sobre sus párpados, pero se obligó a mantenerse alerta. Sabía que los criminales preferían atacar en las horas más oscuras de la madrugada, cuando el sueño era más profundo y las posibilidades de ser descubiertos eran menores. A las 2 de la mañana, su paciencia fue recompensada. Una camioneta oscura apareció al final de la calle, moviéndose lentamente, sin luces. Roberto sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba el vehículo detenerse en el callejón detrás de la joyería. 3 figuras descendieron, vestidas de negro, con máscaras cubriendo sus rostros. Incluso en la oscuridad, Roberto pudo ver que uno de ellos cojeaba ligeramente. Era Víctor Reyes. Roberto estaba seguro. A los criminales se movían con precisión militar. Uno de ellos se quedó junto a la camioneta, vigilando. Los otros 2 se acercaron a la puerta trasera de la joyería. Roberto vio a través de sus cámaras como uno de ellos sacaba herramientas y comenzaba a trabajar en la cerradura. Roberto tomó su radio y habló en voz baja. «Dani, Pedro, están aquí. Puerta trasera de la joyería a 3 sujetos. Procedan con cuidado». Dani y Pedro eran los 2 oficiales en quienes Roberto más confiaba. Los había posicionado a 1 kilómetro de distancia, lo suficientemente cerca para llegar rápido, pero lo suficientemente lejos para no alertar a los criminales. Sus voces respondieron por la radio, confirmando que estaban en camino. Roberto esperó. Sabía que necesitaba atrapar a los criminales dentro de la joyería, con el botín en sus manos, para tener un caso sólido. Si actuaba demasiado pronto, podrían alegar que solo estaban pasando por ahí. Tenía que ser paciente. La puerta trasera de la joyería se abrió. Los 2 criminales entraron, mientras el tercero seguía vigilando afuera. Roberto vio a través de sus cámaras cómo los hombres se movían por la tienda, rompiendo vitrinas, guardando joyas en bolsas negras. Su sangre hervía al ver cómo destruían el trabajo de toda una vida de doña Elena, pero se obligó a mantener la calma. 5 minutos después, los criminales salieron por la puerta trasera, cargando sus bolsas llenas de botín. Fue en ese momento cuando Roberto actuó. Salió del edificio abandonado y cruzó la calle con pasos rápidos pero silenciosos. Al mismo tiempo, las luces de las patrullas de Dani y Pedro aparecieron al final de la calle, bloqueando la única salida. Los criminales se encontraron atrapados, rodeados por 3 lados, por edificios y por el cuarto por las patrullas. «¡Alto, policía!», gritó Roberto, apuntando su arma hacia los hombres enmascarados. «Tiren las bolsas y pongan las manos donde pueda verlas». Por un momento, todo pareció congelarse.
Los criminales miraron a Roberto, luego a las patrullas, luego entre ellos. Roberto pudo ver la indecisión en sus ojos, el cálculo rápido de si tenían alguna oportunidad de escapar a él que cojeaba. El que Roberto creía que era Víctor Reyes fue el primero en moverse, pero en lugar de tirar su bolsa o levantar las manos, sacó una pistola de su cinturón y apuntó directamente a Roberto. Lo que pasó después ocurrió en cuestión de segundos, pero para Roberto fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Vio el destello del arma de Reyes, sintió el aire silbar junto a su oreja cuando la bala pasó y respondió instintivamente. Su disparo dio en el hombro de Reyes, haciéndolo caer hacia atrás con un grito de dolor a los otros dos criminales. Al ver caer a su líder, entraron en pánico. Uno de ellos intentó correr hacia la camioneta, pero Danny lo interceptó con una tacleada que lo dejó sin aire. El otro levantó las manos inmediatamente, gritando que se rendía. Todo había terminado en menos de un minuto. Roberto se acercó a Víctor Reyes, que yacía en el suelo sujetándose el hombro herido. Le quitó la máscara y vio el rostro del hombre de la foto del periódico. Era él, sin duda, el hombre que había traído el terror a Riverside. Víctor Reyes queda arrestado por robo a mano armada, asalto con arma mortal y resistencia al arresto, dijo Roberto mientras le ponía las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Reyes lo miró con ojos llenos de odio. Esto no ha terminado. Policía, tengo amigos. Amigos poderosos. Roberto no se dejó intimidar. Quizás pero esta noche, tus amigos no están aquí. Y tú vas a la cárcel. La ambulancia llegó poco después para atender la herida de Reyes. No era grave. La bala había atravesado el músculo sin tocar hueso ni arterias, pero necesitaría cirugía. Los otros dos criminales fueron esposados y metidos en las patrullas. Danny encontró las bolsas con las joyas robadas, todas intactas, mientras el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer. Roberto se quedó de pie en medio de la calle, mirando cómo se llevaban a los criminales. Estaba exhausto. Su cuerpo temblaba por la adrenalina que todavía corría por sus venas, pero también sentía una profunda satisfacción. Lo había logrado. Había protegido a su pueblo. El sheriff Wheeler llegó poco después, todavía en pijama debajo de su abrigo. Se acercó a Roberto y le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste, muchacho». «Lo hiciste». Roberto asintió, demasiado cansado para hablar, pero en su interior sabía que esto era solo el comienzo. Reyes había mencionado amigos poderosos. ¿Quiénes eran? ¿Vendrían a buscar venganza? ¿O simplemente desaparecerían ahora que su líder había sido capturado? Esas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, Roberto necesitaba descansar. Había ganado esta batalla, pero algo le decía que la guerra apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia su camioneta, vio que algunas personas del pueblo comenzaban a salir de sus casas, atraídas por las sirenas y las luces. Doña Carmen estaba entre ellas, con su bata de dormir y una expresión de esperanza en el rostro. ¿Los atrapaste, Roberto?, preguntó con voz temblorosa. Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. «Sí, doña Carmen, los atrapamos». La noticia se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Para el mediodía, todos en Riverside sabían lo que había pasado, y todos hablaban del suboficial Roberto Mendoza, el hombre que había salvado a su pueblo en las semanas que siguieron al arresto de Víctor Reyes y sus cómplices fueron las más intensas en la historia reciente de Riverside. Los medios de comunicación de la capital llegaron al pequeño pueblo, ansiosos por contar la historia del suboficial rural que había desmantelado una banda criminal con ingenio y valentía. Periodistas con cámaras y micrófonos llenaron las calles, entrevistando a cualquier persona dispuesta a hablar. Roberto se encontró en el centro de una tensión que nunca había buscado ni deseado. Rechazó la mayoría de las entrevistas
incómodo con la idea de ser tratado como un héroe. Para él, simplemente había hecho su trabajo. Había protegido a su pueblo, como había jurado hacer cuando era un joven de 23 años, lleno de ideales. Pero la tensión mediática trajo algo inesperado a Información. Un periodista de investigación de la capital, un hombre llamado Andrés Villalobos, contactó a Roberto con noticias preocupantes. Suboficial Mendoza, necesito hablar con usted, dijo Villalobos por teléfono. He estado investigando a Víctor Reyes durante meses. Lo que descubrí podría interesarle. Roberto accedió a reunirse con el periodista en la cafetería del pueblo. Villalobos era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso, gafas gruesas y una libreta que nunca soltaba. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de oídos curiosos, y el periodista comenzó a hablar. Víctor Reyes no es un criminal común, explicó Villalobos mientras pasaba las páginas de su libreta. Es parte de una organización más grande, mucho más grande de lo que usted puede imaginar. Se hacen llamar los halcones. Operan en todo el estado, quizás en varios estados. Roban, extorsionan, trafican y tienen conexiones en lugares altos. Roberto escuchó con atención mientras el periodista describía la estructura de la organización. Los halcones estaban divididos en células pequeñas, cada una operando de manera independiente para evitar que la captura de un grupo llevara al resto. Víctor Reyes había sido el líder de una de esas células, encargado de expandir las operaciones a zonas rurales, como Riverside. ¿Por qué pueblos pequeños?, preguntó Roberto. ¿Por qué no quedarse en las ciudades grandes, donde hay más dinero? Villalobos sonrió con amargura. Precisamente porque son pequeños. Menos policías, menos recursos, menos atención. Pueden robar durante meses antes de que alguien se dé cuenta. Y cuando finalmente los atrapan, ya han acumulado suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. La información hizo que Roberto sintiera un escalofrío. Había pensado que al atrapar a Reyes y sus hombres, el problema había terminado. Ahora se daba cuenta de que solo había cortado una rama de un árbol muy grande. ¿Qué más sabe sobre esta organización?, preguntó Roberto. Su mente ya trabajando en las implicaciones de lo que estaba escuchando, Villalobos sacó una carpeta llena de documentos y fotos. He identificado a varios miembros de alto rango, pero nunca he podido conseguir pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia. Son muy cuidadosos, muy profesionales, pero hay algo que descubrí recientemente que podría cambiar todo. El periodista bajó la voz y se inclinó hacia Roberto. Dentro de la camioneta que confiscaron la noche del arresto, ¿encontraron algo además de las joyas robadas? Roberto pensó por un momento. La camioneta había sido registrada minuciosamente por Dani y Pedro. Habían encontrado las joyas, las armas, algo de efectivo, y en una computadora portátil había una computadora, dijo Roberto. Pero estaba protegida, con contraseña. Le enviamos a los técnicos de la policía estatal para que intentaran acceder a ella. Villalobos asintió con entusiasmo. Esa computadora podría ser la clave de todo. Si contiene información sobre las operaciones de los halcones, sobre sus contactos, sus cuentas bancarias, sus planes futuros. Suboficial Mendoza, usted podría haber capturado mucho más que 3 ladrones. Podría haber capturado la llave para destruir toda la organización. Las palabras del periodista quedaron flotando en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Roberto sabía que si lo que Villalobos decía era cierto, las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había aprendido. Si los halcones eran tan poderosos como Villalobos sugería, no se quedarían de brazos cruzados mientras uno de sus hombres estaba en la cárcel con información que podía destruirlos. Vendrían a Riverside, vendrían por la computadora y posiblemente vendrían por Elaney. A la mañana siguiente,
Roberto fue a la estación del sheriff con una nueva determinación. Encontró al sheriff Wheeler revisando algunos papeles en su oficina y le contó todo lo que había aprendido de Villalobos. El viejo sheriff escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Cuando Roberto terminó, Wheeler se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Esto es más grande que nosotros, Roberto. Deberíamos entregar el caso a la policía estatal, dejar que ellos se encarguen. Roberto negó con la cabeza. Con todo respeto, jefe, no podemos hacer eso. Si los halcones tienen conexiones en lugares altos, como dice Villalobos, no sabemos quién en la policía estatal podría estar trabajando para ellos. Sí, entregamos el caso, la información podría desaparecer, los testigos podrían ser silenciados, y todo nuestro trabajo no habrá servido de nada. El sheriff Wheeler lo miró por un largo momento. ¿Qué propones entonces? Propongo que nos preparemos, que fortalezcamos la seguridad del pueblo, que mantengamos vigilados a Reyes y sus hombres en la cárcel y que esperemos a que los técnicos terminen de analizar esa computadora. Si encontramos algo importante, lo haremos público antes de que nadie pueda silenciarnos. Era un plan arriesgado, pero Roberto no veía otra opción. No podía confiar en nadie fuera de Riverside. No hasta saber exactamente con qué estaban lidiando. Los días siguientes fueron de tensa espera. Roberto organizó rondas de patrullaje más frecuentes, especialmente durante la noche. Pidió a los comerciantes que reportaran cualquier persona sospechosa que vieran en el pueblo, incluso con algunos de los rancheros locales, hombres duros que conocían el terreno mejor que nadie, y les pidió que mantuvieran los ojos abiertos. El pueblo respondió con solidaridad. Después de los robos, la gente de Riverside había descubierto un nuevo sentido de comunidad. Ya no eran individuos aislados, viviendo sus propias vidas. Eran vecinos, amigos, una familia extendida, dispuesta a protegerse mutuamente. Pero no todos estaban contentos con la nueva atención que Riverside estaba recibiendo. Una semana después de su conversación con Villalobos, Roberto recibió una visita inesperada en la estación del sheriff. El hombre que entró era alto, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en un pueblo rural. Tenía cabello perfectamente peinado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y un maletín de cuero que sujetaba con firmeza. Suboficial Mendoza, soy el abogado de Víctor Reyes Dello el Hombre, entregándole una tarjeta de presentación. Mi nombre es Eduardo Santana. Me gustaría discutir la situación de mi cliente. Roberto tomó la tarjeta y la miró con desconfianza. El señor Reyes tiene derecho a un abogado, por supuesto, pero su caso está siendo manejado por el fiscal del condado. Debería hablar con él. Santana sonrió, pero la sonrisa tenía un borde filoso. Ya he hablado con el fiscal. Vine a hablar con usted por otra razón. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mis clientes, las personas a las que represento, están muy interesados en ciertos objetos que fueron confiscados durante el arresto del señor Reyes, específicamente una computadora portátil. Roberto sintió que sus músculos se tensaban. Esa computadora es evidencia en una investigación criminal. No está disponible. Entiendo. Pero quizás podamos llegar a un arreglo. Santana abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Mis clientes están dispuestos a hacer una contribución generosa a la estación del sheriff para mejorar el equipo, contratar más personal, lo que ustedes necesiten. A cambio, solo pedimos que ciertos aspectos de este caso se manejen con discreción. Roberto miró el sobre sin tocarlo. Podía ver que estaba lleno de billetes. Era más dinero del que probablemente vería en varios años de trabajo. Por un momento, una parte oscura de su mente consideró la oferta. Con ese dinero, podría mejorar tanto su propia vida como las condiciones de la estación. Podría darle a Riverside los recursos que tanto necesitaba. Pero ese momento pasó tan rápido como había llegado. Roberto empujó el sobre de vuelta hacia Santana
con un gesto firme. El señor Santana, no sé quiénes son sus clientes, pero necesita entender algo. Este pueblo, esta gente, son mi responsabilidad. Los protejo con mi vida si es necesario. Y ninguna cantidad de dinero va a cambiar eso. La sonrisa de Santana desapareció, reemplazada por una expresión fría. Está cometiendo un error. Suboficial. Mis clientes no están acostumbrados a escuchar la palabra. No. Hay otras formas de conseguir lo que quieren. Formas que no son tan amigables. ¿Me está amenazando?, preguntó Roberto. Su voz tranquila pero con un borde de acero. En Santana se puso de pie y guardó el sobre en su maletín. Solo le estoy dando información. Suboficial, lo que haga con ella es su decisión. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, mis clientes saben que tiene una familia pequeña. Una hermana en el pueblo vecino, ¿verdad? María Elena, creo que se llama. Trabaja como maestra en la escuela primaria. Tiene 2 hijos pequeños, Diego y Sofía. Roberto se levantó de su silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás con un golpe seco. Si le tocan un pelo a mi familia, Santana levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. Nadie ha hablado de tocar a nadie. Suboficial, solo mencionó que el mundo es un lugar peligroso. Los accidentes ocurren, las personas desaparecen. Abrió la puerta y salió, dejando a Roberto solo con su furia y su miedo. Durante varios minutos, Roberto no pudo moverse. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Estos hombres habían amenazado a su familia, a su hermana, a sus sobrinos, niños inocentes que no tenían nada que ver con nada de esto. Tomó su teléfono y llamó a María Elena. Ella contestó al tercer timbre, su voz alegre como siempre. Hermanito, ¿cómo estás? Escuché las noticias sobre el arresto. Estoy tan orgullosa de ti. Roberto tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su voz tranquila. Elena, necesito que me escuches con cuidado. Quiero que tomes a los niños y vayas a casa de tía Rosario, en la capital. Hoy, ahora mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Roberto, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Te lo explicaré todo después. Te lo prometo. Pero ahora necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? María Elena conocía a su hermano mejor que nadie. Sabía que no era un hombre dado al drama o a las exageraciones. Si él decía que debía irse, era porque había una razón seria. Está bien, Roberto. Haré lo que dices. Pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Elena, te llamaré pronto. Dispuse de colgar. Roberto se quedó mirando el teléfono en su mano. Había enviado a su familia lejos, pero sabía que eso solo era una solución temporal. Los halcones no se detendrían. Si querían la computadora, la querían por una razón importante, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Roberto necesitaba ayuda, necesitaba aliados en quienes pudiera confiar. Pensó en Villalobos, el periodista que había dedicado años a investigar a los halcones. Pensó en los comerciantes y rancheros de Riverside que habían demostrado su lealtad. Pensó en Danny y Pedro, sus compañeros oficiales que habían estado con él durante el arresto. Uno por uno, comenzó a hacer llamadas. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de contraatacar esa noche. Roberto convocó una reunión secreta en el granero de Don Fermín, un ranchero respetado que había sido amigo de su padre. Asistieron Villalobos, Danny, Pedro y una docena de hombres y mujeres del pueblo que Roberto sabía que podía confiar. Les explicó todo en los halcones, la computadora, la visita del abogado, las amenazas contra su familia. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, Don Fermín se puso de pie, su figura imponente proyectando una larga sombra en la luz de las lámparas de aceite. Mi padre peleó en la revolución, dijo el viejo ranchero con voz grave. Mi abuelo, antes que él. Los hombres de mi familia siempre han luchado por lo que es correcto, sin importar el costo. No voy a ser yo quien rompa esa tradición. Uno por uno,
Los demás asintieron. Estaban con Roberto. Lucharían a su lado. Era el comienzo de una batalla que definiría el futuro de Riverside. Y Roberto, aunque no lo sabía todavía, estaba a punto de convertirse en mucho más que un simple suboficial. Estaba a punto de convertirse en la última línea de defensa entre su pueblo y una oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. A los días que siguieron a la reunión en el granero fueron de preparación intensa. Roberto y sus aliados trabajaron día y noche para fortalecer las defensas del pueblo. Don Fermín y otros rancheros organizaron patrullas voluntarias que cubrían los caminos de acceso a Riverside las 24 horas del día. Danny y Pedro establecieron puntos de vigilancia en lugares estratégicos del pueblo. Villalobos usó sus contactos en los medios para asegurarse de que cualquier incidente en Riverside recibiría atención nacional inmediata. Pero, mientras se preparaban para lo peor, también trabajaban en otra dirección. Roberto sabía que la mejor defensa era un buen ataque. Necesitaban la información de la computadora de Reyes, y la necesitaban. Pronto Villalobos tenía un contacto en la Universidad Estatal, un profesor de informática llamado Gabriel Torres, que era conocido por su habilidad para descifrar sistemas de seguridad. Era un hombre discreto, comprometido con la justicia, que había ayudado a la policía en varios casos importantes sin buscar reconocimiento o pago. Roberto viajó a la capital para reunirse con Torres, llevando la computadora en una bolsa especial que no dejó de vigilar ni por un momento. El profesor lo recibió en su pequeña oficina, rodeado de pantallas y cables que parecían formar una red imposible de entender. Suboficial Mendoza, he escuchado mucho sobre usted, dijo Torres, ajustando sus lentes mientras examinaba la computadora. Villalobos me ha contado todo. Lo que están haciendo requiere mucho valor. Solo hacemos lo que tenemos que hacer, respondió Roberto. ¿Puede ayudarnos con esto? Torres encendió la computadora y comenzó a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras números y códigos aparecían en las pantallas a su alrededor. Roberto observaba sin entender nada, pero podía ver la concentración intensa en el rostro del profesor. Después de 3 horas, Torres se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. Loga, Roberto se acercó a mirar la pantalla. Lo que vio lo dejó sin palabras. Había archivos con nombres, direcciones, números de cuentas bancarias. Había fotos de personas que parecían ser miembros de los halcones. Había documentos que detallaban operaciones pasadas y futuras. Y lo más importante, había un archivo titulado Contactos Oficiales que contenía los nombres de policías, jueces y políticos que aparentemente trabajaban para la organización. Esto es todo, murmuró Roberto, sin poder creer lo que veía. Con esto podemos destruirlos. Torres asintió gravemente. Pero también significa que usted está en más peligro del que pensaba. Si los halcones se enteran de que tenemos esto, harán lo que sea necesario para recuperarlo y silenciar a todos los involucrados. Roberto lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que el abogado Santana entró en su oficina. Pero ahora, con las pruebas en sus manos, tenía una oportunidad real de terminar con esto de una vez por todas. Necesito copias, dijo Roberto. Múltiples copias, guardadas en diferentes lugares. Si algo me pasa, esta información tiene que llegar a las personas correctas. Torres trabajó toda la noche creando copias cifradas de los archivos. Envió una a un servidor seguro en otro país, otra a un periódico de confianza con instrucciones de publicar solo si algo le pasaba a Roberto, y una tercera quedó guardada en un lugar que solo él conocía. Mientras tanto, de vuelta en Riverside, las cosas comenzaban a ponerse tensas. Los voluntarios de Don Fermín reportaron movimientos sospechosos en los alrededores del pueblo. Varias camionetas con cristales oscuros habían sido vistas
merodeando por los caminos rurales. Como predadores estudiando a su presa, Roberto regresó al pueblo justo a tiempo para recibir más malas noticias. El sheriff Wheeler lo esperaba en la estación con expresión preocupada. «Recibí una llamada del capitán de la policía estatal», dijo el viejo sheriff. «Van a enviar un equipo especial para hacerse cargo del caso Reyes y llegan mañana». Roberto sintió que el estómago se le revolvía. Si el capitán de la policía estatal estaba en la lista de contactos de los halcones, este equipo especial podría ser todo menos amigable. «¿Qué les dijo?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma. «Les dije que el caso está bajo control, que no necesitamos ayuda, pero insistieron. Dijeron que era por órdenes de arriba». Roberto pensó rápidamente. Tenía menos de 24 horas antes de que llegara el equipo especial. Necesitaba actuar ahora. Esa noche, convocó otra reunión en el granero de Don Fermín. Esta vez, la atmósfera era diferente. Ya no era una reunión de planificación. Era una reunión antes de la batalla. «Escuchen todos», dijo Roberto de pie frente al grupo reunido. «Mañana llegan hombres de la policía estatal. No sabemos si son amigos o enemigos. Lo que sí sabemos es que los halcones quieren la información que tenemos y harán cualquier cosa para conseguirla». Miró los rostros a su alrededor, en hombres y mujeres que habían vivido toda su vida en este pequeño pueblo. Gente simple que nunca había pedido otra cosa que paz y tranquilidad. Ahora, por causa de unos criminales de afuera, se veían obligados a defender su hogar. «No puedo obligar a nadie a quedarse», continuó Roberto. «Esto es peligroso. Podrían salir lastimados o algo peor. Si alguien quiere irse, lo entenderé». Nadie se movió. Nady, solo se escuchaba el viento soplando entre las tablas del viejo granero. Finalmente doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, rompió el silencio. «Mi esposo murió en este pueblo hace 20 años. Mis hijos nacieron aquí. Mis nietos juegan en las mismas calles donde yo jugaba de niña. No voy a ningún lado». Otros asintieron, murmurando palabras de acuerdo. Don Fermín golpeó el suelo con su bastón. «Riverside es nuestro hogar. Lo defendemos o morimos tratando. No hay otra opción». Roberto sintió un nudo en la garganta. Esta gente, su gente, estaba dispuesta a arriesgar todo por lo que creían. Era un honor que él nunca olvidaría. «Está bien», dijo con voz firme. «Entonces, preparémonos». Pasaron el resto de la noche organizando la defensa del pueblo. Establecieron puntos de alerta en cada entrada. Prepararon escondites para los niños y ancianos en caso de que las cosas se pusieran violentas. Los rancheros trajeron rifles de caza y escopetas, armas que habían usado toda su vida para proteger su ganado de los coyotes, y que ahora usarían para proteger algo mucho más importante. El amanecer llegó con una calma tensa. El cielo estaba gris, cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia. Las calles de Riverside estaban vacías, pero detrás de cada ventana, ojos alertas vigilaban a las 9 de la mañana. Una caravana de 4 camionetas negras apareció al final de la carretera principal. Tenían placas del gobierno y letras blancas que decían Policía Estatal en los costados, pero algo no se sentía bien. La forma en que se movían, la formación que mantenían, parecía más militar que policial. Roberto salió de la estación del sheriff y caminó hacia el centro de la calle. Danny y Pedro lo flanqueaban, sus manos cerca de sus armas. Detrás de ellos, discretamente posicionados, estaban Don Fermín y varios de los rancheros. En las camionetas se detuvieron y de ellas bajaron una docena de hombres vestidos con uniformes negros. El que parecía ser el líder se adelantó. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con cabeza rapada y ojos fríos, como el acero. «Suboficial Mendoza, soy el comandante Vargas, de la Unidad Especial de la Policía Estatal. Venimos a hacernos cargo del caso Reyes». Roberto no se movió. «Tengo entendido que el caso está bajo jurisdicción del condado.
No recibimos ninguna orden oficial de transferencia. Vargas sonrió, pero la sonrisa no tenía humor. Las órdenes vienen de muy arriba, suboficial, más arriba de lo que usted puede imaginar. Dio un paso adelante. Ahora, si me entrega las pruebas que confiscaron durante el arresto, incluyendo una computadora portátil, podremos terminar con esto de manera civilizada. Roberto sintió que su mano se acercaba instintivamente a su arma. Why see me? La sonrisa de Vargas desapareció. Entonces tendremos que hacer las cosas de manera menos civilizada. Lo que pasó después fue como una danza coreografiada. Vargas hizo una señal con la mano, y sus hombres comenzaron a moverse, rodeando a Roberto y sus compañeros. Pero al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando esa señal, los rancheros de Don Fermín salieron de sus escondites, apuntando sus rifles hacia los recién llegados. De pronto, las calles vacías de Riverside se llenaron de gente, hombres, mujeres, incluso algunos adolescentes, todos armados con lo que tenían: rifles, escopetas, machetes, hasta sartenes y herramientas de trabajo. Se posicionaron en las ventanas, en los techos, en las esquinas, rodearon a los hombres de Vargas como una marea humana. Vargas